Sergio Chero Montalvo. Soy la estudiante Samantha Chantal Custodio Díaz. Soy el estudiante Renato Guachamo Reluz. Soy el estudiante Daisy Llamo Alegría. Soy el estudiante Ruperto Rómulo Sandoval Inoña. Integración por partes. Definición. Sirve cuando el integrando está formado por un producto o una división que se puede escribir como producto. La integral debe estar completa y ordenada sin alterar la operación dentro de ella. Para ello se aplica la siguiente fórmula. Integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Para este método es muy importante elegir apropiadamente quién es u y quién es db. Para ello, en los siguientes ejercicios se ilustrará este método de integración. Ahora paso a desarrollar el primer ejercicio de integración por partes. Tenemos la integral de x al cuadrado por e a la x por la diferencial de x. Para este tipo de ejercicios, nosotros primero debemos identificar cuál es la u y cuál es d de v. Para ello, utilizamos la palabra hilate, que es inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponencial. En el ejercicio podemos darnos cuenta que el x al cuadrado es una expresión algebraica y el e a la x es una expresión exponencial. Entonces, la u vendría a ser el x al cuadrado y la d de v vendría a ser el e a la x. Como ya reconocimos quién es u y quién es d de v, pasamos a desarrollar. Primero vamos a derivar u. Entonces u es igual a x al cuadrado. Su derivada vendría a ser derivada de u es igual a 2x por la derivada de x. Ahora integramos d de v. d de v es igual a e a la x por d de x. Integramos, nos quedaría integral de d de v es igual a la integral de e a la x por la diferencial de x. Desarrollando esta integral nos quedaría v es igual a e a la x. Ahora aplicamos la fórmula de integración por partes, que es integral de u por v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Ahora reemplazamos el u y el v. Nos quedaría integral de x al cuadrado por e a la x es igual a x al cuadrado por e a la x menos la integral de e a la x por 2x por la diferencial de x. Resolviendo esta integral nos quedaría x al cuadrado por e a la x. El 2 por ser una constante sale fuera de la integral y nos quedaría menos 2 por la integral de x por e a la x por la diferencial de x. Ahora podemos apreciar que hay una nueva integral. Entonces, ahora pasamos a resolver la nueva integral. Para ello también identificamos cuál es la u y cuál es d de v. Nos apoyamos también de la palabra hilate y podemos darnos cuenta que el x es una expresión algebraica y el e a la x es una expresión exponencial. Entonces el u vendría a ser x y el d de v vendría a ser el e a la x. Ahora derivamos u. Entonces u es igual a x.
Su derivada vendría a ser derivada de u es igual a derivada de x. Ahora integramos d de v. d de v es igual a e a la x por derivada de x. Integramos. Nos quedaría integral de d de v es igual a la integral de e a la x por la diferencial de x. Resolviendo esta integración nos quedaría v es igual a e a la x. Por lo tanto, la nueva integral es, aplicamos la fórmula de integración por partes y reemplazamos quién es u y quién es v. De la expresión integral x por e a la x por la diferencial de x, nos quedaría que integral de x por e a la x por la diferencial de x es igual a x por e a la x menos la integral de x por la diferencial de x. Resolviendo esta integral nos quedaría que x por e a la x menos e a la x. Ahora reemplazamos los datos encontrados. En la expresión x al cuadrado por e a la x por la diferencial de x, nos quedaría x al cuadrado por e a la x menos 2 por la integral de x por e a la x por la diferencial de x. El x al cuadrado por e a la x lo bajamos menos el 2, resolvemos la integral y nos quedaría integral de x es x por e a la x menos d de x, que vendría a ser e a la x. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos e a la x menos el 2 por el x, nos quedaría menos 2x por e a la x. El menos 2 por el menos e a la x nos quedaría positivo 2e a la x. Ahora acomodamos la expresión y sacamos factor común. Entonces nos quedaría x al cuadrado menos 2x más 2 por e a la x más la constante de integración. Continuando con el desarrollo de los ejercicios, resolveré la siguiente integral. Integral de arcoseno de la raíz cuadrada de x sobre 1 menos x a la 1/2 por la diferencial de x. Como podemos ver, esta integral aún no es factible para poder aplicar el método de integración por partes, ya que en la definición nos habla que para poder aplicar la integración por partes debe haber dos funciones continuas, las cuales están dadas por un producto o una división que se pueda transformar a un producto. Lo cual esta integral lo vamos a transformar a un producto utilizando la sustitución o cambio de variable para que sea más factible y así poder utilizar la integración por partes. Por ello vamos a sustituir arcoseno de la raíz cuadrada de x por la variable z. Para derivar se va a necesitar la siguiente propiedad, que es arcoseno de u igual a u' sobre raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Como podemos observar, u' sería raíz cuadrada de x, lo cual raíz cuadrada de x se puede reinscribir como x a la 1/2. Derivando quedaría 1/2 por x a la 1/2 menos 1 igual a 1/2 por x a la 1 menos 2 sobre 2 igual 1/2 por x a la menos 1/2, dando
Por resultado, 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x. Ahora sí, como tenemos el valor de u', pasamos a derivar toda la expresión, que sería z igual al coseno de la raíz cuadrada de x, sería diferencial de z igual a 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de 1 menos x por la diferencial de x. Vamos a despejar 2 veces raíz cuadrada de x, lo que quedaría 2 veces raíz cuadrada de x por la diferencial de z igual a 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x por la diferencial de x. Ahora vamos a despejar. Vamos a despejar z igual al coseno de la raíz cuadrada de x. Como sabemos, el arcoseno también se puede reinscribir como seno a la menos 1. Por ello, quedaría z igual a seno a la menos 1 de raíz cuadrada de x. Igual, quedaría z igual a raíz cuadrada de x sobre seno, dando que raíz cuadrada de x va a ser igual al seno de z. Ahora, la integral de arcoseno de la raíz cuadrada de x sobre 1 menos x a la 1 medio por la diferencial de x, ya podemos reemplazarlo porque sabemos que z es igual al arcoseno de la raíz cuadrada de x y la raíz cuadrada de x igual a seno de z. Por lo tanto, quedaría integral de z sobre 1 menos x a la 1 medio por la diferencial de x, lo que quedaría igual integral de z por 2 veces la raíz cuadrada de x por la diferencial de z. Para trabajar solo en función ya de z, vamos a cambiar raíz cuadrada de x. Como podemos observar, raíz cuadrada de x es igual al seno de z. Por lo tanto, quedaría integral de z por 2 veces seno de z por la diferencial de z, dando de resultado 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z. Ahora sí vamos a pasar a ver quién va a ser nuestro u y nuestro dv. Sería 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z. Vamos a utilizar el método de ILATE, donde I son las inversas, L logarítmicas, A algebraicas, T trigonométricas y E exponenciales. En este caso, Z sería algebraica y seno de Z sería trigonométrica. Por lo tanto, vamos a darle valor donde Z sería igual a nuestro U y dv sería igual al seno de Z por la diferencial de Z. Ahora vamos a derivar, donde queda u igual a z, derivando sería du igual a la diferencial de z. Ahora pasamos a integrar, donde quedaría integral de dv igual a la integral de seno de z por la diferencial de z igual a v igual a menos coseno de z. Como ya tenemos todos nuestros valores, vamos a poder ya utilizarlos en la fórmula. Ya tenemos que u es igual a z, dv es igual al seno de z por la diferencial de z, v es igual al menos coseno de z y du es igual a la diferencial de z. Utilizamos lo que va a ser la iteración por partes, que es integral de u por la diferencial de v igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. Lo que queda, 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z
igual a 2 por z por menos coseno de z menos la integral del menos coseno de z por la diferencial de z. Siguiente sería 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z igual a 2 por menos z por coseno de z más la integral de coseno de z por diferencial de z. Entonces aquí quedaría 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z igual a 2 por menos z por coseno de z. Como hemos integrado coseno de z, por propiedad se sabe que integrando coseno queda el seno de z, por eso quedarían 2 por menos z por coseno de z más seno de z. Siguiente sería 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z. Ahora vamos a pasar ya a reemplazar, donde sabemos que nuestra z era arcoseno de la raíz cuadrada de x y nuestra raíz cuadrada de x era igual al seno de z. Quedaría entonces 2 por menos arcoseno de la raíz cuadrada de x por coseno por arcoseno de la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de x. Por propiedad puede reemplazarse el cos por arcoseno de la raíz cuadrada de x. Va a quedar como raíz cuadrada de 1 menos x. Por ello quedaría así. 2 por la integral de z por el seno de z por la diferencial de z igual a 2 por menos arcoseno de la raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de 1 menos x más raíz cuadrada de x. Lo cual sigue 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z. El 2 ya pasa a alterar a todos los productos que están dentro del corchete. Quedaría menos 2 arcoseno de la raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de 1 menos x más 2 veces raíz cuadrada de x. Quedando 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z igual 2 arcoseno de la raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de 1 menos x más 2 veces la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Como podemos recordar, 2 por la integral de z por seno de z por la diferencial de z era igual a la expresión que es integral de arcoseno de la raíz cuadrada de x sobre 1 menos x a la 1 medio por la diferencial de x, lo cual su resultado de integración sería menos 2 arcoseno de la raíz cuadrada de x por raíz cuadrada de 1 menos x más 2 veces la raíz cuadrada de x más la constante de integración. Por lo tanto, eso sería la respuesta. Con el desarrollo de los ejercicios, nos encontramos al siguiente. La integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado de todo esto a los 3 medios por la diferencial de x. Como podremos observar, la presente integral no es factible todavía para poder aplicar el método o la fórmula de integración por partes. Para ello, la definición nos dice que para poder aplicar integración por partes deben existir dos funciones continuas, las cuales están dadas mediante un producto o una división que se puede transformar a un producto. Ahora, nosotros tenemos esta integral, la cual si es que nosotros transformamos simplemente cambiando el signo al exponente de la parte del denominador, no nos lleva a un camino factible para poder aplicar este método. Por lo tanto, como primera instancia, vamos a transformar esta integral a un producto
usando la sustitución o cambio de variable, de tal manera que nos quede una integral a la cual esté acomodada a dicho método en la integración por partes. Para ello, definimos que el arcoseno de x va a ser igual a z. Y como primer paso vamos a derivar. Entonces derivamos ambos miembros obteniendo que la derivada de z va a ser igual a 1 sobre 1 menos x al cuadrado a la 1 medio por la diferencial de x, ya que por propiedad la derivada del arcoseno es la raíz de 1 menos x al cuadrado o bien 1 menos x al cuadrado a la 1 medio, que básicamente es lo mismo. Entonces, todo esto va a estar multiplicado a la diferencial de x. Continuamos y como siguiente paso vamos a despejar la variable x en función de la nueva variable, ¿no? Z. Para ello despejamos transformando primero el arcoseno. Si bien es cierto, el arcoseno, su otra forma de reinscribirla es seno a la menos 1. Es lo mismo. Ahora, ¿con qué finalidad lo reinscribimos? Para que al momento que nosotros queramos despejar, ese seno a la menos 1 es lo mismo que decir 1 sobre el seno, con exponente positivo 1, pero no se pone porque se sobreentiende. Y esto es porque por propiedad, ¿no? Por propiedad, el seno va a pasar a dividir con exponente positivo. Ahora, nosotros decimos que tenemos z igual a x sobre el seno. Ahora lo que se hace aquí es el seno, como está dividiendo, lo vamos a pasar a multiplicar al z, siendo que x es igual al seno de z. Ahora tenemos la integral, ¿no? La integral inicial, que va a ser igual, y ahora lo que se va a hacer es transformar este 3 medios a una raíz, que básicamente el numerador representa el exponente de esta expresión y el denominador va a ser el índice de la raíz, que en este caso sería la integral del arcoseno de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y todo esto al cubo por la diferencial de x. Seguimos. Y tenemos que la integral va a ser igual al arcoseno de x sobre, ahora lo que va a suceder con este cubo es que lo vamos a separar. ¿Con qué finalidad? De que al momento de aplicar raíz a cada miembro, se van a eliminar el cuadrado. Entonces, esta expresión al cubo es lo mismo decir, ¿no? La raíz primero de 1 menos x al cuadrado, y todo esto al cuadrado por 1 menos x al cuadrado, ya que al ser un producto, los exponentes se van a sumar y obtenemos la misma expresión. De esa manera no se altera. Como siguiente paso, vamos a aplicar la raíz, ¿no? Al nosotros aplicar la raíz a cada miembro del producto, se elimina el exponente y la raíz, de tal manera que nos queda la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, porque ya se eliminó el exponente, junto con la raíz, que multiplica a la raíz de 1 menos x al cuadrado, y todo esto por la diferencial de x. Continuamos y tenemos que la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, que multiplica a 1 menos x al cuadrado a la 1 medio. Esta expresión es lo mismo que el de la raíz, solo que se reinscribió de esta manera para poder después identificarla mejor. Seguimos y obtenemos que la integral del arcoseno de x sobre, aquí lo que vamos a hacer es separarla para poder luego sustituir tanto lo que derivamos como lo que despejamos. De tal manera
que obtenemos que el arcoseno de x va a estar sobre 1 menos x al cuadrado, que va a multiplicar a la diferencial de x sobre 1 menos x al cuadrado, y todo eso a la 1 medio. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a la integral. Ahora, nosotros tenemos acá un arcoseno de x, y ese arcoseno de x habíamos definido que era z. Es por ello que sería la integral de z sobre. Ahora, nosotros tenemos aquí un diferencial de x sobre 1 menos x al cuadrado, y todo esto a la 1 medio. Ahora, como nosotros tenemos esta expresión que es similar a la que nos encontramos aquí, y todo esto es igual a la diferencial de z, entonces la reemplazamos. Nos quedaría toda esta expresión, la diferencial de z, en este lado. Pero ahora tenemos la parte de 1 menos x al cuadrado, que está debajo del arcoseno de x. Por lo tanto, este x también lo conocemos, ya que en la parte que despejamos, x es igual al seno de z. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: la integral del arcoseno de x, que es z, sobre 1 menos el x al cuadrado, que es seno al cuadrado de z, por esta diferencial de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 1 medio, que es la diferencial de z. Entonces nos quedaría de esta manera. Seguimos y obtenemos que la integral de z, y aquí separamos esta fracción de esta manera: la integral de z por 1 sobre 1 menos seno al cuadrado de z por la diferencial de z. ¿Esto con qué finalidad? De tal manera que esta expresión representa a otra función trigonométrica, que nos va a ayudar a transformar esta integral a un producto, y se da de la siguiente manera: que 1 sobre 1 menos el seno al cuadrado de z va a ser igual a la secante al cuadrado. Entonces la expresión nos quedaría de la siguiente manera: la integral de z, que va a multiplicar a la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Ahora, como podrán observar, ahora tenemos la integral de un producto en la cual existen dos funciones, y ya se podría aplicar la integración por partes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Que vamos a asignar quién va a ser u y quién va a ser dv. Para ello recurrimos a la palabra ILATE, la cual nos va a ayudar y nos va a permitir definir con mayor facilidad qué función va a ser u y qué función va a ser dv o diferencial de v. Para ello, la palabra ILATE tiene como primer top a las inversas, la cual luego siguen las logarítmicas, después las algebraicas, las trigonométricas y las exponenciales. ¿Con qué finalidad? De que nosotros ubicamos el u y el dv según la escala. Es decir, mientras la función esté más arriba, va a ser u, y la que esté debajo va a ser dv. Entonces, nosotros tenemos aquí la integral de z por la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Entonces tenemos dos funciones: z, que viene a representar las algebraicas, y la secante al cuadrado de z, que viene a ser las trigonométricas. Entonces tenemos un a y un t. Ahora, ¿quién está primero? Sería el a, la algebraica, z. Entonces z está más cerca a u. Entonces, de esa manera podemos definir que z sería u, y la trigonométrica, que está después de a, vendría a ser dv, a su vez la diferencial de z. Siempre el dv va a ir acompañado con la diferencial. Entonces, de esa manera definimos que z es igual a u, y la secante al cuadrado de z
por la diferencial de z va a ser dv. Muy bien. Ahora, otra forma de identificar también quién va a ser u y dv es que u es la función más fácil de derivar, mientras que dv es la función más fácil de integrar. Ahora nosotros despejamos, ¿no? Decimos que z va a ser igual a u y dv va a ser igual a la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Para ello, la primera expresión la vamos a derivar y la segunda la vamos a integrar. Entonces, la derivada de z va a ser la diferencial de z, es igual a u, entonces la diferencial de z va a ser igual a la diferencial de u. Luego seguimos y integramos la segunda parte, que sería la integral de dv o diferencial de v es igual a la integral de la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Entonces, al nosotros integrar, se va a eliminar el símbolo, la integral con la diferencial, quedándonos simplemente v. Y por propiedad de la integral de la secante al cuadrado, esto es lo mismo de decir la tangente de z. Entonces, para ello, ahora recurrimos a la fórmula, la cual nos va a permitir aplicar este método, ¿no? Ya sustituyendo una vez teniendo el u, el du, el tv y el v. Entonces, la fórmula sería la integral de u por la diferencial de v es igual a u por v menos la integral de v por la diferencial de u. De esa manera, el u vendría a ser el z y el dv vendría a ser lo restante, que sería la secante al cuadrado de z por la diferencial de z. Entonces, reemplazamos aquí también el u, que viene a ser el z, el v, que viene a ser la tangente de z, menos la integral del v, que es la tangente de z, por la diferencial de u, que es lo mismo decir diferencial de z. Entonces, esta expresión de la integral de la tangente de z por la diferencial de z tiene dos formas de dar respuesta. La primera es, por propiedad, se da lo siguiente, que la integral de la tangente de x por la diferencial de x es igual a menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de x más la constante, o el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x más la constante. Entonces, vamos a elegir la primera, menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de x más la constante. Pero simplemente vamos a coger primero menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de x para no confundir la constante aún. Entonces, decimos que esta expresión va a ser igual a z, ¿no? Por la tangente de z menos, y esta integral que es igual a menos el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de z, ¿no? Como está aquí. Entonces, esto entre corchetes porque acá hay un negativo. Recordemos que no debemos confundir los signos. Es por ello que le ponemos corchetes para no alterar aún. Ahora, en el siguiente paso, seguimos copiando que z por la tangente de z. Ahora sí, estos signos van a sufrir un cambio. Entonces, aquí se da una multiplicación de signos. Entonces, menos por propiedad es más. ¿Qué va a ser? Entonces, ¿cómo va a quedar la expresión? Z por la tangente de z más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de z. Entonces, ahora pasamos a copiar la integral original que teníamos. ¿Con qué finalidad? De ahora regresar esta expresión a la variable inicial con la que empezamos, ya que aquí la respuesta sería z por la tangente z más el logaritmo natural del coseno de z más la constante, pero esta expresión está dada en z y la integral que nos fue dada estaba en función de x. Entonces, para ello vamos a sustituir. Habíamos definido que z es igual al arcoseno de x, por lo tanto, sería
arcoseno de x por la tangente de z, pero reemplazamos el valor de z, que sería el arcoseno de x. Entonces sería tangente del arcoseno de x, más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno de z, pero z es igual al arcoseno de x. Entonces sería más el logaritmo natural del valor absoluto del coseno del arcoseno de x. Seguimos. Entonces tenemos que la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 3 medios por la diferencial de x, va a ser igual al arcoseno de x. Entonces la tangente del arcoseno de x es lo mismo decir que x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, más el logaritmo natural del coseno del arcoseno de x, que es lo mismo decir logaritmo natural del valor absoluto de la raíz de 1 menos x al cuadrado. Todo esto por propiedad. Entonces, seguimos que la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 3 medios por la diferencial de x, va a ser igual al arcoseno de x, que va a multiplicar a x sobre raíz de 1 menos x al cuadrado más el logaritmo natural del valor absoluto de 1 menos x al cuadrado. Y ahora esta raíz la vamos a transformar en un exponente dado en fracción, que sería todo esto a la 1 media. Entonces, ahora, ¿qué sucedió aquí? Aquí se aplicó la propiedad de logaritmos. ¿Qué nos dice esta propiedad de logaritmo de una raíz? Que el logaritmo de, en este caso, de una raíz de índice a de x con un exponente b va a ser igual al logaritmo de b sobre a, como sucedió aquí, 1 medio, y va a ser igual. Ahora, el siguiente paso que se va a aplicar es con la finalidad de sacar este exponente, quedando de la siguiente manera. Entonces, tenemos que la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo esto a la 3 medios por la diferencial de x, es igual, acá multiplicamos, que nos quedaría x por arcoseno de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado, más, y por propiedad, este exponente saldría fuera de la expresión del logaritmo, quedándonos más 1 medio del logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado. ahora como respuesta. Y algo muy importante dentro de las integrales indefinidas, algo que no se debe olvidar es la constante. Entonces, la respuesta para la integral del arcoseno de x sobre 1 menos x al cuadrado, todo eso a las 3 medios por la diferencial de x, va a ser igual a x por el arcoseno de x sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado más 1 medio del logaritmo natural de 1 menos x al cuadrado más la constante de integración. Esto sería la respuesta a esta integral. En esta oportunidad me ha tocado explicar un ejercicio de integral por partes. En este ejercicio me piden calcular la integral de x y n de x diferencial de x. Al aplicar el método de integración por partes, la escogencia de los factores u y dv es vital importancia para calcular la integración propuesta. Es por esto que no nos debemos confiar en el orden que estos aparecen al principio. Cambiemos entonces el orden de los factores para plantear lo siguiente. Aquí ya hemos cambiado y entonces sería la integral de in de x por x diferencial de x, donde in de x es igual a u. Al derivarlo sería diferencial de u es igual a la a1 sobre x diferencial de x. Y que dv es igual a x diferencial de x. Al derivar sería la integral de dv es igual a la integral de x diferencial de x, donde también v es igual a x al cuadrado sobre 2.
Definimos cada uno de los elementos por el método de integración por partes. Entonces, la fórmula es la integral de u por dv es igual a u por v menos v por du. Entonces, nosotros hemos reemplazado u, que sería en esto, al reemplazarlo, sería la integral de in de x, donde u vale in de x, dv, que sería x de x, diferencial de x, es igual a u, que valdría in a la x, v, que es x al cuadrado sobre 2, menos la integral de v, que es x al cuadrado sobre 2, y dv, que es 1 sobre x, diferencial de x. Ya. Solo restar calcular la integral, que esto es al lado derecho de la igualdad. Entonces, es decir, que vamos a reemplazar esta parte de acá, la vamos a reemplazar. Sería la integral de x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre x, diferencial de x. Es igual a 1. Esto, el 1 medio, lo sacamos, sería la integral de x al cuadrado sobre x, diferencial de x, es igual a 1 medio. Acá, ya sería 1 sobre x de la integral de x, diferencial de x. Ya, esto sería 1 medio de x al cuadrado, ya que hemos derivado. Sería x al cuadrado sobre 2 más la constante, que al final sería x al cuadrado sobre 4 más la constante. Ya. Una vez que hemos calculado esta integral, sustituyendo sus resultados donde corresponde, para obtener que la integral de x, in de x, diferencial de x, es igual a in de x por x al cuadrado sobre 2 menos x al cuadrado sobre 4 más la constante. Hola, mi nombre es Sergio Chero Montalvo. Este es el ejercicio que me ha tocado desarrollar el día de hoy. Integral de x por tangente de menos 1 de x por diferencial de x. Hallamos nuestro u y nuestro dv. Como vemos que tangente a la menos 1 de x es u y x por diferencial de x es nuestro dv por la regla y late. Primero son las inversas, segundo las logarítmicas, tercero las algebraicas, cuarto las trigonométricas y al final las exponenciales. La única inversa que podemos identificar es tangente a la menos 1 de x, por eso es nuestro u. No encontramos ninguna logarítmica y la algebraica va a ser nuestro x por diferencial de x y ese va a ser nuestro dv. Como sabemos que u es igual a tangente a la menos 1 de x, al derivarlo nos va a quedar que du es igual a 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. Y sabemos que dv es igual a x por diferencial de x. Al integrarlo nos va a quedar que v es igual a x al cuadrado sobre 2. Aplicamos la fórmula de integración por partes, donde integral de u por dv es igual a u por v menos integral de v por du. Comenzamos a reemplazar los datos que tenemos. Integral de x
por tangente a la menos 1 de x es igual a tangente a la menos 1 de x por x al cuadrado sobre 2 menos integral de x al cuadrado sobre 2 por 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. Seguimos desarrollando, donde integral de x por tangente a la menos 1 de x es igual a x al cuadrado por tangente a la menos 1 de x sobre 2 menos 1/2. El 1/2 lo sacamos de la integral nos va a quedar integral de x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. Desarrollamos la integral, donde la integral que tenemos es integral de x al cuadrado sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x al cuadrado de diferencial de x. Eso va a ser igual a integral de x al cuadrado. Le agregamos el más 1 y menos 1. ¿Por qué? Porque eso es igual a 0, así que no va a afectar nuestro ejercicio. Sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. Eso es igual. Separamos las fracciones. X al cuadrado, donde integral de x al cuadrado más 1 sobre 1 más x al cuadrado. Sabemos que al dividirlo eso va a salir 1 menos 1 sobre 1 más x al cuadrado, todo por diferencial de x. Y eso es igual a integral de 1 por diferencial de x menos integral de 1 sobre 1 más x al cuadrado por diferencial de x. Y eso es igual a x menos tangente a la menos 1 de x más la constante. Para ir finalizando, es igual a 1/2 de x al cuadrado más por tangente a la menos 1 de x menos 1/2. Reemplazamos el dato anterior de la integral y nos va a salir que 1/2 de x menos tangente a la menos 1 de x más la constante. Factorizamos y el 1/2 por x al cuadrado por tangente a la menos 1 de x menos x más tangente a la menos 1 de x más a la constante. Gracias. Conclusión. En esta temática expositiva se aplicó la técnica de división por piezas, la resolución de ejemplos con ejercicios prácticos e inconvenientes que implican diferenciales cuya forma no sea susceptible de integrarse en forma instantánea. Sin embargo, que se puede simplificar desde su identificación de trascendencia.